Fabricó la empresa española SEAT fue el 1400. Se estrenó allá por el 13 de noviembre de 1953, 3 años después de la fundación de la compañía. El SEAT 1400 era un coche sobrio, con acabados redondeados y negro, muy al estilo americano. Este primer vehículo costó la friolera de 128.675 pesetas, unos 773 euros. Toda una fortuna para aquella época, los años 50. La máquina, que alcanzaba como máximo 120 kilómetros por hora, fue montada artesanalmente con piezas llegadas de la compañía Fiat de Italia. Desde entonces, SEAT ha puesto en el mercado más de 15 millones de vehículos. A pesar de la velocidad que podía alcanzar el coche, nadie solía pasar de los 60 kilómetros por hora, ya que era tan poco frecuente ver un coche circular por las calles que lo que le gustaba al que tenía la suerte de adquirir uno era precisamente que le vieran con él. No era un coche para el pueblo, sino para privilegiados. El español de nivel adquisitivo medio tuvo que esperar hasta 1957 para poder conducir un coche de la SEAT. Fue precisamente uno de sus mayores logros comerciales, el 600. Pues las listas de espera para conseguir uno podían alcanzar los 4 años. El 600 supuso claramente la motorización de los españoles y el principio de un gran ascenso para una compañía que apenas podía sacar en sus inicios 5 coches diarios de la fábrica. Hay marcas que, a fuerza de acompañar a los españoles durante años y años, han terminado por convertirse en parte de su imaginario. También, tal vez, por haber compartido épocas mejores y peores, por habernos acompañado en el paso a la modernidad y, en definitiva, por haber estado presente en la vida de los españoles durante generaciones. ...68 años después de su nacimiento, en 2018, SEAT volvió a ser líder de ventas en España. Batió todos los récords. Es un buen momento para echar la vista atrás y ver lo complicado que fue ese camino. Recordar que hubo momentos en los que parecía que todo estaba perdido. Vamos a repasar la historia de la marca SEAT, la única marca de automóviles que puede presumir de marca España. Y para repasarla hemos venido a la nave A122 de Zona Franca. Aquí tenemos 300 coches que nos permiten repasar toda la historia de la marca, desde los inicios hasta el final. Prototipos, coches de competición, coches de la época de Fiat, todos los últimos modelos. Y además hemos podido entrevistar a la gente que conoce a fondo la historia de la marca. Cuando hablamos de la historia de SEAT, enseguida nos viene a la memoria el 1400, el primer coche fabricado por la marca. Y como no, el SEAT 600, el coche que motorizó nuestro país. Porque, recordemos, SEAT nacía tras un acuerdo con la marca italiana Fiat. Estos hitos son importantes, muy importantes, pero la historia de SEAT es mucho más que esto. Comencemos por el principio. Pues la llegada de SEAT de los años 50 supone una gran revolución para la industria y para la sociedad, no voy a decir solamente en Barcelona, sino en toda España. Estamos hablando de crear una gran industria, además de los puestos de trabajo y del movimiento de mano de obra que se iba a producir de toda España, que iba a llegar aquí a Cataluña, sino también tenemos la necesidad de crear una movilidad. Ahora que estamos en estos años hablando tanto de movilidad, ahí era el momento de crear la movilidad para todo un país. La renta per cápita no era muy elevada. ¿Qué se empieza? Se empieza generando la movilidad oficial o la movilidad de servicios públicos. Por eso el primer coche que existe es el 1400, para dar servicio a los organismos del Estado, ambulancias, policía. En
en 1957 es cuando ya se empieza la producción del 600, que realmente es lo que permite tener la movilidad al pueblo en general, a la incipiente clase media que podía haber en ese momento, que ya España estaba empezando, no en el desarrollismo, pero sí empezaba un poquito a salir del pozo. SEAT supuso un auténtico revulsivo en la economía y en la sociedad españolas. A su sombra nacieron otras muchas industrias y una nueva generación de profesionales. Pues claro, había que nacionalizar todas esas piezas del diseño del Fiat 1400 y del Fiat 600 para hacerlas aquí en España y que pudieran ser montadas en la fábrica de Zona Franca. Una fábrica que no es al uso de lo que estamos acostumbrados a ver ahora. Ahí, salvo las bombillas, se fabricaba todo. No éramos un país industrializado, entonces había que crearlo todo. Entonces eso hace que surja prácticamente en paralelo la Escuela de Aprendices de SEAT para poder surtir de esos oficiales, de esos especialistas, de esa mano de obra cualificada que era necesaria para la producción de los coches aquí en Zona Franca. La historia de SEAT no se entiende sin el deporte. Su día a día está jalonado de éxitos deportivos. Casi desde el principio SEAT estuvo involucrada en la competición con los mejores pilotos del momento. Yo. Bueno, mi relación con SEAT empezó pues de pequeño. Me acuerdo que mis padres se compraron 600, que dormía en la calle, y de un 600 a los 2 años me parece que salió otro 600, tuvimos 3, y después tuvimos un 1430 y después un 131. O sea, toda la historia, digamos, de pequeño ha sido con SEAT. Quizás el momento álgido en la primera etapa de SEAT en la competición fue su espectacular resultado en Montecarlo en 1977. Dos cosas que había. Una, que nadie contaba con nosotros, todo el mundo contaba pues con los franceses, italianos, etcétera. Y nosotros estábamos por allá y bueno, el resultado fue bueno. Yo creo que en Sanremo la primera prueba me parece que quedamos delante de los Escort. Yo creo que es un rally que gana el de velocidad, entonces en su momento el que escogía mejor el neumático para cada tramo. Todo el mundo puntero se encontró que todo el mundo montaba en ruedas más rápidas y se encontró con una nevada impresionante. Yo me acuerdo pues de salir en un tramo y empezar a pasar a los Lancia, a los Fiat Spider. Si resumiendo un poco, creo que acertamos en los neumáticos. Y tras los rallies, SEAT irrumpe en los circuitos. Se montó un pequeño departamento en el que continuó 2 o 3 años para hacer circuitos con un pequeño equipo, y entonces con el 124 azul con el techo a cuadros y amarillo, muy bonito, y después un 131 con un equipo muy pequeño. Y aquí disfruté muchísimo porque se hacían las cosas bien hechas, iba a probar, se comprobaba. Entonces con este coche disfruté mucho. Otra de las apuestas de SEAT desde el principio fue el diseño. Tanto es así que, aun en la órbita de Fiat, SEAT lanza en 1200 Sport, un coche de diseño 100% español. Y claro, en aquella época todavía no había los centros de diseño establecidos dentro de las marcas. Volkswagen, Renault, Peugeot, Mercedes-Benz, todas las marcas contrataban a los centros de estilo que se llamaban, contrataban los diseños. Yo me acuerdo que en mis primeros años de SEAT una vez visité el centro de Lluyaro y era muy divertido porque era un pasillo en el que iba viendo puertas y dentro de la puerta había un logo. Estaba el proyecto de esa marca directamente, ¿no? El primer coche que en toda su historia diseña de pies a cabeza SEAT, resulta que es un coche deportivo y con un diseño absolutamente rompedor.
el SEAT Sport 1200, el más conocido como Bocanegra. Y bueno, pues en el diseño, en la época inicial veíamos cómo diseños exclusivos de SEAT eran realmente mucho más atractivos que sus equivalentes en Fiat. Hablamos del diseño del 1430 frente a su equivalente, que era el 124 especial. El caso de la creación de coches de 4 puertas, como es el 800, el 800 que era el 600 de 4 puertas, el 850 de 4 puertas, el 127 de 4 puertas, que incluso después la propia Fiat lo adopta y lo produce como suyo, porque realmente encuentra que es mucho más inteligente y digamos funcional que el diseño original de ellos, ¿no? Pero llega el divorcio. Fiat decide abandonar España y dejar sola a SEAT. Y la marca atraviesa su momento más difícil. La habilidad y la firmeza en la gestión supuso la salvación de la marca. Después de 20 años de gloria, la verdad es que SEAT no había sabido adaptarse al cambio que exigían los mercados, los tiempos y las costumbres. Llegan las reconversiones industriales, la reducción de los mercados por las crisis de los años 70, y ahí la compañía pues sufre muchísimo. Fiat tenía una crisis muy superior a la de SEAT y ellos querían, pero no podían. Y esa salvación está representada por un modelo cuya denominación sigue aún vigente: el SEAT Ibiza. Cuando hablamos de la transición importante del cambio de socio tecnológico para SEAT, nos encontramos con que había que sustituir un coche ya muy veterano, lanzado en 1972, y estamos hablando de que estamos en los años 80. Fiat nos dijo: de ninguna manera, ya hemos roto con vosotros, no podréis tener derecho a ningún dibujo más del 127. Tiene que desarrollarlo con lo que tiene en sus estanterías. ¿Qué es lo que hay? Pues lo único que tenemos es la única plataforma moderna que en ese momento disponía el centro técnico de SEAT, que había empezado hace 5 años a trabajar, era la plataforma del ritmo Ronda. Elegimos que el nuevo Ibiza tendría la misma planchada inferior que el modelo de superior categoría. Por eso el Ibiza en su día se decía que era un coche más grande, pero eso le daba por su otro lado una gran habitabilidad. El nuevo Ibiza tiene el mismo paso de ruedas, distancia entre los dos ejes, que los coches de la gama superior. Es ancho de aquí. Los asientos son más cómodos porque el interior es más grande. Echamos unos cuantos kilos más de peso de los que debiera, pero resultó que aquello tampoco fue malo porque le dio una gran estabilidad al coche. Para hacer los motores había que partir de cero, no teníamos los motores de Fiat. Fuimos todavía más ambiciosos que con Giugiaro y decidimos ir al mejor. ¿Qué se hizo? Se colaboró con Porsche. Porsche le caía simpática España por lo que fuera. Que Porsche pues ajustó el desarrollo de los motores con una condición que hoy día nos haría gracia. Era que las máquinas de mecanizado de los motores encajaran perfectamente en las que teníamos anteriormente con los motores Fiat. ¿Cómo dicen ustedes? Sí, quiero decir que si la distancia entre cilindros en los coches Fiat actual es una, la suya tiene que ser muy parecida con los límites de variación que le permite el ajuste de la herramienta. Por eso había una cilindrada de 1200 que era similar a la que tenía el 124 y una cilindrada de 1500 que era similar al siempre típico motor 1430 que ha tenido SEAT en su historia. Y una última cosa. ¿Ustedes tolerarían que pusiéramos en el motor, en la parte de arriba de la tapa de balancines, System Porsche?
Bueno, y aquello pareció que decir el sistema Porsche no quería decir que era exactamente Porsche. Y se acabó la crisis. Es el coche que internacionaliza la marca. Es decir, el Ibiza, nosotros a nivel local, a nivel nacional en España, lo vemos como, vale, un coche más de SEAT. Pero realmente con el Ibiza, SEAT nace en los mercados internacionales. Es realmente el coche por el que se empieza a conocer en mercados como el alemán, el británico, el francés, etc. Por fin, SEAT llega a un acuerdo con Volkswagen. Volkswagen tenía entonces un presidente singular llamado Tony Schmucke. De Hannover a Wolfsburg teníamos la cena con Schmucke. Cada vez le entusiasmamos más en lo que podía hacer para ser el número 1 de Europa. ¿Qué es lo primero que aporta el grupo Volkswagen a SEAT? Entra una tecnología muy superior a la que teníamos hasta ese momento en SEAT. Sí teníamos una joya, que eran los motores System Porsche, pero lo que era el resto a nivel de plataformas, arquitectura de suspensiones, bastidores, calidad de fabricación, estaba muy por debajo de lo que nos podía ofrecer el grupo. Con la llegada del nuevo socio alemán se obra el milagro. SEAT se convierte en una marca puntera que compite de tú a tú con las más importantes y asentadas en el mercado. Cuando miras la historia, piensas en la época primera, pero hoy por hoy, aquellos años, en el total de la historia de SEAT, son menos que los que le llevamos formando parte del grupo Volkswagen. Y evidentemente ahí se produce una gran catarsis y un gran salto. Tenemos el primer SEAT Toledo, que es el primer coche diseñado por SEAT ya dentro del grupo Volkswagen. Yo me acuerdo que el comentario era, aquello era flipante, ¿no? O sea, de lo que era un Toledo a lo que anteriormente podía haber en un concesionario de SEAT. Pero SEAT, dentro del grupo Volkswagen, no renuncia a su personalidad, más bien todo lo contrario. Dos de las bases de SEAT siguen presentes, deportividad y diseño. Comienza una etapa deportiva llena de éxitos que arranca con la idea de asaltar el Ride París-Dakar y acaba con la conquista del primer campeonato del mundo FIA conseguido con un vehículo diésel. El Toledo Maratón es el primer proyecto importante en el que tengo una participación activa y representa que es un coche que hicimos para ganar el París-Dakar. Era muy ambicioso el proyecto, el coche tenía una tecnología muy importante ya. Aquí es donde empezamos a utilizar galgas extensiométricas para medir las deformaciones del chasis y así poder calcular muy bien cómo hacer el chasis, ¿no? Y bueno, llevaba unas suspensiones muy evolucionadas tipo push rod con doble amortiguador por rueda, con una geometría muy interesante que hacía que se comiera cualquier obstáculo en el desierto, ¿no? Después del Toledo Maratón nos surgió la oportunidad de empezar de nuevo en los rallies y empezamos con el Ibiza, con el recién presentado Ibiza de segunda generación en el 93. Y bueno, hicimos un grupo A al inicio, donde participamos en 3 rallies del Mundial de Rallies en el 95 y eso fue suficiente para convencer a nuestra dirección de la compañía para empezar el proyecto del Ibiza Kit Car en el 96. Al inicio fue muy duro porque el Ibiza Kit Car no teníamos asegurado, digamos, la estrategia para su continuación. Empezamos en Monte Carlo, según el resultado íbamos convenciendo a la compañía, a los sponsors y bueno, conseguimos ganar el campeonato de marcas en el 96, 97 y 98 con cierta facilidad, la verdad. Y bueno, eso dio paso también a convencer, a tener esa confianza para debutar en el año 98 en el Mundial de Rallys en la categoría de World Rally Car, la máxima categoría, ¿no? Para mí eso es como un sueño, ¿no? Realmente un auténtico fan de los rallies, poder estar metido en ese proyecto pues fue
francamente emocionante. Al final de la etapa de los World Rally Car, de los Córdoba World Rally Car, pues se hace un cambio de estrategia dentro de la compañía y se abandona un poco el terreno de los rallies para entrar en los turismos. Empezamos con el León de la Copa, que la base pertenece al León Cupra R. En el año 2001 empezamos a trabajar con este coche y a la vez también en paralelo empezamos un proyecto con los GTs. Primero fue con el Toledo GT, en 2003 ganamos el Campeonato de España de GTs y bueno, fue también una experiencia muy bonita porque los GTs son coches de dos plazas, biplazas, súper deportivos como Ferraris, Porsches, Lamborghinis, Aston Martin, etcétera, ¿no? Entonces meternos en esa categoría con un SEAT y nada menos que con un SEAT Toledo, que puede ser un taxi de la época, ¿no? Pues fue una cosa muy, muy divertida y muy simpática, ¿no? Luego pasamos al Mundial de Turismos, el mismo campeonato, pero a nivel mundial, con el mismo coche, con el Toledo, que tuvo diferentes evoluciones. No era muy competitivo, pero al final conseguimos que el coche tuviera un paso por curva bastante espectacular, de los mejores del campeonato, y estábamos un poco penalizados por la potencia del motor, ¿no? Entonces surgió desde nuestra dirección técnica en SEAT Sport, se le ocurrió, vio un agujero claro en el reglamento donde podíamos estar nosotros, que era con los motores diésel. Hicimos un gran trabajo de investigación y desarrollo con estos motores y eso hizo que debutáramos con el León ya, con las carrocerías León, con los motores diésel y a la vez, pues en 2008 nos plantamos al final en Macao, ganando el Campeonato del Mundo de Turismos para marcas y pilotos. 2 años consecutivos, en 2008 con Ivan Müller y en 2009 con Gabriele Tarquini. La verdad es que eso fue todo un momento histórico. Ahora desde el tiempo lo vemos mucho más claro. Somos la primera marca del mundo que gana un campeonato FIA con motores diésel y eso pues hoy tiene un valor muy importante, sobre todo para una marca como la nuestra. El otro gran pilar es el diseño. En 1999 se crea el Centro de Estilo de SEAT con uno de los mejores diseñadores del momento al frente, Walter da Silva. Y hasta pues prácticamente finales del siglo pasado, que es cuando se empiezan a crear los centros de diseño dentro de las propias marcas. Y así el de SEAT realmente nace y coge su entidad con la llegada de Walter da Silva en el año 1999. Tenemos ahí nuestra primera mayoría de edad, porque creamos diseño. Había una similitud, había coches más o menos que tenían una línea, pero con Walter crea lo que es el primer lenguaje de diseño de SEAT. Hablamos del frontal, del salsa emoción y lo que él llamaba la línea dinámica, que era la primera vez que se le daba un carácter, importante al lateral del vehículo. Y podemos hablar pues también de Luke Donkey Walker o actualmente de Alejandro Mesonero Romanos, que es nuestro actual jefe de diseño, director de diseño y el que ha creado este nuevo lenguaje de diseño que estamos presentando en estas mismas fechas con el lanzamiento del SEAT Tarraco. SEAT llega a su mayoría de edad. Sigue creando diseño y en 2010 nace el departamento de SEAT Coches Históricos. En realidad nosotros no tenemos un museo, es la colección de SEAT Coches Históricos y bueno, lo que hacemos aquí es ver que realmente tiene posibilidades e intentamos recuperar pues todos los modelos que tenemos aquí, todos los coches, incluso ampliamos la colección y estamos todavía en ello. Estamos intentando pues conseguir tener una buena representación de la colección completa de la historia de SEAT en sus modelos. 2018 fue un año espectacular para SEAT, lleno de récords de producción y de ventas. SEAT se siente con tanta fuerza como para embarcarse en una nueva aventura. Cupra es algo maravilloso.
O sea, es una demostración de pasión por el automóvil, de cuando ganamos allá en el año 96 el primer campeonato del mundo de la Copa FIA 2 litros de rallies, con nuestro Ibiza Kit Car, aquellos Ibizas amarillos, los pintamos amarillos para que se vieran bien en la televisión y cuando salían las fotos en los rallies, porque lógicamente si no, con todas las pegatinas así se identifica cuál era el SEAT, con ese color tan llamativo. Bueno, pues de esos Ibizas nace, de la unión de Cap y de Racing, nace la palabra Cupra. Y lo ponemos en un Ibiza de la segunda generación, modelo conmemorativo. A partir de ahí, un éxito comercial de esta versión y se plantea pues el seguir manteniendo esta versión dentro de la gama SEAT como la máxima expresión de deportividad de nuestra marca. Ahí hemos tenido coches que han batido récords de potencia en sus diferentes segmentos. Hoy en día, SEAT es una de las grandes en el panorama internacional y clave en la estrategia del grupo Volkswagen. En 68 años, SEAT crea la movilidad en nuestro país, se convierte en una de las primeras industrias del país. Todas las mañanas había un centenar de españoles que tenían la oportunidad de asomarse a la libertad de conducir el coche de uno mismo. Pero finalmente en este siglo XXI, SEAT, digamos que pasa de patito feo a cisne. Ha sido un largo y duro camino, pero ha valido la pena.